El tratamiento de Parkinson sigue siendo la levodopa el principal, el de primera línea, el 1A, la levodopa carbidopa. La levodopa es la forma sintética de la dopamina y la carbidopa es quien va a potenciar esa acción y permite que no se degrade la levodopa por todo el cuerpo, porque la dopamina no solamente actúa en el cerebro, actúa en todo el cuerpo, ¿sí? En todo. Entonces, la carbidopa lo que hace es que no se vaya a gastar y no se vaya a degradar en el resto del cuerpo y que llegue lo suficiente hacia el cerebro y haga su efecto. Por eso da levodopa, carbidopa. Sigue siendo el tratamiento. Lo que pasa es que la levodopa tiene algo que se llama luna de miel. Y es que pasado un tiempo, algunos describen 7, 10 años, ella empieza a perder su función. Ya no hace el mismo efecto. Y por el contrario, genera unos efectos adversos que se llaman las disquinesias tardías. Y es que empiezan a aparecer unos movimientos involuntarios en todo el cuerpo, exagerados, que pareciera que estuviera empeorando la enfermedad. Pero lo que sucede es que la levodopa tiene un tiempo de acción y es cuando ya empieza a perder toda su acción. Eso no quiere decir que no haya nada que hacer. A mí lo que me indica es que yo debo ahorrar dopamina. ¿En qué personas? En las personas jóvenes, en las personas menores de 65 años. Yo usualmente de entrada no utilizo la levodopa, excepto si la enfermedad está muy marcada, si los síntomas son muy intensos y me generan mucha discapacidad. Ahí sí voy a necesitar levodopa de entrada. O si la persona ya es un adulto mayor, tiene 80, 90 años y empieza el Parkinson, yo inmediatamente le empiezo levodopa, ¿sí? Porque la voy a tener por mucho tiempo ahí y no lo voy a necesitar después la levodopa. Y si la llegara a necesitar, pues voy a tener muchos más medicamentos también para usar. Entonces la levodopa, en teoría, yo la preservo para personas menores de 65 años, ¿sí? O para aquellos que tienen una presentación leve. Si la presentación ya es muy sintomática, utilizo ya la levodopa de entrada, independientemente de la edad. Después de la levodopa, existen algo que llaman agonistas dopaminérgicos. ¿Qué quiere decir eso? La dopamina actúa sobre unos receptores, ¿sí? ¿Sí? Eso se llaman receptores de dopamina. Los agonistas dopa o dopaminérgicos van a actuar sobre esos receptores. No es dopamina, simplemente es un fármaco que va a llegar y actúa. Es como si hiciera la función de la dopamina. Los va a activar, aunque químicamente es diferente, él va a actuar sobre esos receptores y la persona va a tener una mejoría en toda su sintomatología. ¿Mm? Esa es la segunda opción de tratamiento que yo puedo usarla, ya sea solita, la puedo utilizar también solo si los síntomas son leves, o junto con la levodopa si los síntomas ya están moderados a muy intensos, ¿no? Después de eso vienen otros coadyuvantes que se pudieran utilizar, ¿sí? Como los inhibidores de monoaminoxidasa. Esa es otra opción en el tratamiento, y ya es mucho más complejo y eso ya es tema de neurólogo que lo va a utilizar, y vendría ya como una cuarta opción la cirugía. Es una decisión difícil y que a muchos los pone a pensar. La cirugía, ¿qué es lo que sucede con la cirugía? La cirugía es segura, pero como todo tiene riesgos. A mí me preguntan, doctor, ¿es riesgosa la cirugía? Sí, todo en la vida tiene riesgo. Estar aquí sentado es un riesgo, estar allá sentado donde ustedes hay riesgo, salir a la calle es riesgoso. Si yo me pongo a pensar en todos los riesgos que significa salir a la calle, me pueden atropellar, me pueden atracar, sí, puedo caer en un hueco, existen muchos riesgos. Si yo me pongo a pensar en todos los riesgos, nunca saldría de la casa, no lo haría, me quedaría ahí tomando el otro riesgo que es quedarme también ahí quieto, porque todo tiene riesgo. Entonces, la cirugía, si preguntan, ¿es riesgosa? Tiene riesgos. Es riesgosa hacérsela y es riesgosa no hacérsela. Hay que tomar el riesgo. Si se han hecho muchos tratamientos, muchísimos tratamientos, y no existe otra alternativa sino la cirugía, hay que tomar ese riesgo también. Siempre y cuando la decisión la haya tomado un grupo, no una sola persona, que la vea el neurocirujano y le diga, no, eso ya es para cirugía, se va.
No, se tiene que revisar si ese neurocirujano está entrenado en neurocirugía funcional, si está entrenado en cirugía de Parkinson, si el grupo que lo acompaña tiene la experiencia, si la institución que lo va a hacer tiene la experiencia también. No que haya hecho muchas cirugías, no, pero que sí tenga la experiencia por lo menos. ¿Sí? Pero esa decisión no la toma uno solo, ni la toman ustedes de manera individual, ni la va a tomar un solo médico, sino es un grupo en conjunto con ustedes que la va a hacer. Y es buena, la cirugía es buena también, que ustedes hayan escuchado de manera anecdótica al uno al otro que le ha caído mal. Sí, eso puede pasar también. Nadie está exento de que pueda suceder eso. Pero hay que tomar el riesgo. Hay que hacerlo si en algún caso es necesario. Entonces, eso en cuanto al tratamiento. ¿Qué otra manera hay de tratar la enfermedad? ¿Mm? Hay que prevenir muchas complicaciones en ellos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Sobre todo las caídas. Ahí es cuando voy a necesitar de fisioterapia. ¿Sí? Voy a necesitar de muchas fisioterapia. Voy a necesitar también de terapia ocupacional. Voy a necesitar también de una rehabilitación cognitiva si está empezando a tener un deterioro cognitivo. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Empezar a prevenir la aparición de todas esas complicaciones para hacerlo. Y lo otro es la alimentación. También hay que modificarla. Hay que modificar muchos hábitos. Si tiene otros factores de riesgo cardiovasculares también, como diabetes o hipertensión, también hay que controlarlos, hay que modificarlos. Y la alimentación hace parte de eso. Como yo les dije, el 90% de la dopamina que se produce en el cuerpo se produce en el colon. De ahí que el intestino es el segundo cerebro, por eso se le ha llamado. Ahora, ¿cómo yo hago para que se produzca suficiente dopamina ahí en el colon? ¿Sí? Pues yo tengo que alimentarme bien, alimentarme sanamente. Eso es lo importante. La dopamina viene de un aminoácido que se llama el triptófano. Y ese triptófano se encuentra en las proteínas, en todas las proteínas que consumimos. Todos los alimentos, ojo, alimentos, no productos procesados. Los alimentos tienen proteínas, uno más que otros. Es un error decirle a la carne proteína, es un error decirle al pollo proteína, no, porque los demás también tienen proteína, porque la carne también tiene azúcar o glucosa, el pollo también tiene azúcar o glucosa, tiene harinas también, o sea, no en una gran cantidad, pero también la tiene. Entonces es un error decir a la carne, el pollo proteína. Todo tiene proteínas, unas más que otras. Hay proteínas animales y hay proteínas vegetales. Nosotros debemos consumir de las dos, tanto proteínas animales como vegetales. Recuerden que nosotros somos un organismo multicelular, somos un montón de células y que tenemos una característica a diferencia de las células vegetales. Las células vegetales, como las plantas, ellas producen su propio alimento a través del sol y a través de los minerales de la tierra haciendo la fotosíntesis. Esa lo hacen ellas. Nosotros que tenemos células animales debemos acabar con otras células, consumir otras células para poder vivir. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Por eso debemos consumir ese tipo de proteínas, porque nuestras células van a depender de ellas, tanto de células animales como de células vegetales. Entonces, es importante comer productos que tengan proteínas con células animales, con proteínas con células vegetales. O sea que a consumir mucho vegetal, ¿sí? Bastante. Todo lo que sea verde, a consumirlo. Yo no les recomiendo que consuman ensaladas. Yo no soy un gran afín por las ensaladas, ¿sí? Ni me gusta dejarles ese mensaje. ¿Por qué las ensaladas no? Porque fíjense que a una ensalada le echan lo siguiente, aunque no está mal, pero el mensaje a veces se puede confundir. A las ensaladas a veces les echan, o una de mis pacientes me dice que las ensaladas que ella consume son de aguacate, que es una fruta, no es un vegetal, de remolacha, que no es un vegetal, le echan huevo, que no es un vegetal, y papa, que no es un vegetal. Entonces, y esa es una ensalada. Ahí no hay ningún vegetal, ahí no encontramos eso. No, no es que sea malo, pero ¿dónde están los vegetales? Es mi pregunta, ¿en qué momento los vamos a comer? Entonces,
Reemplacen ensaladas por vegetales. Siempre en su plato debe haber algo verde, debe haber un vegetal que consuman. No siempre debe estar el animal muerto, lo que yo les digo, en la alimentación, ¿sí? O sea, que siempre debe estar el pollo, que siempre debe estar la carne, que debe estar el pescado, o al menos un huevo. No, no siempre, o sea, que dejen de consumir eso por lo menos una vez al día. No quiere decir que estén desnutriendo, ¿sí? Que estén alimentándose mal. No, nada de eso. No siempre debe estar el animal muerto. También deben estar los vegetales. Hay momentos donde ustedes no consumen vegetales, por ejemplo, y son muy necesarios, ¿sí? Esos deben estar también. No todos los días tampoco, pero deben estar. Entonces, ¿por qué el animal muerto y la proteína animal siempre, siempre, siempre debe que estar? No, no. También se puede sustituir. Y otra cosa fundamental en la alimentación son las legumbres, las leguminosas, o sea, los granos, ¿sí? El garbanzo, el frijol, la lenteja, la arveja, todo eso es muy importante. Porque cuando ustedes vayan a consumir algo, ¿sí? Cuando ustedes vayan a consumir algo, ustedes tienen que hacerse la primera pregunta, si es que lo que van a consumir son células, ahí hay vida, hubo vida, o es algo que va a generar vida. Eso se lo deben preguntar siempre, cuando vayan a consumir algo sobre eso, ¿sí? Pero si ustedes al momento de comer algo se dan cuenta que ahí no hay vida, que no va a producir vida, eso es un producto procesado, ¿sí? En definitiva, no hay que ser nutricionista para darse cuenta de eso. Por ejemplo, un huevo va a dar vida, eso es un alimento. Una arveja va a dar vida, eso es un alimento. Un pedazo de carne, ahí había vida, eso es un alimento. Porque recuerden que nosotros nos debemos alimentar con células o animales o vegetales, porque esa es nuestra condición de organismo multicelular y que debemos consumir otras células para que las nuestras puedan vivir. Entonces siempre métanse en la cabeza cuando van a hacer eso. Una papa venía a la tierra, ahí hubo vida, se generó una zanahoria, venía a la tierra, también hubo vida. Siempre pregúntense eso. Pero productos procesados, por ejemplo un pedazo de chorizo, ahí no hay vida, no hubo vida, no va a generar vida, ¿sí? Un pedazo de gaseosa de refresco, un vaso de gaseosa de refresco, ahí no hay vida, no hubo vida, ni nada. Agua, el agua da vida, entonces tomemos. Entonces, eso es muy básico en la alimentación, no tienen que ser nutricionistas, no tienen que ir al nutricionista, no tienen que leer libros de nutrición, o sea, esta información que les doy es básica, muy sencilla, pura lógica evolutiva se llama. Y es que es lo que qué es lo que van a consumir ustedes como pacientes y también como familiar. Y esto aplica para todo el mundo, tenga o no tenga esta enfermedad. Entonces, mucho ojo con qué se están alimentando. Si realmente estoy consumiendo alimentos o estoy ingiriendo eso, productos procesados o ultraprocesados, que es peor aún esa situación, ¿sí? Estoy dañando mi cuerpo, estoy dañando mi segundo cerebro y por ende estoy dañando todo mi cerebro. Entonces, alimentarse. No necesita hacer ni dietas mediterráneas, ni la dieta de lo otro, ni dieta, nada. No hay que hacer dieta, simplemente es alimentarse saludablemente, verificar su plato, si ese plato hay vida o no hay vida en ese plato. Si no hay vida, lo están haciendo mal. ¿Están a tiempo de corregirlo? Sí, lo pueden hacer, claro. Están a todo el tiempo para poderlo corregir, de recorregir sus hábitos.